ese sería el objetivo para hoy. Vemos un poco de métricas y explicar un poco la materia y del control, que se supone que es lo que yo creo que es esencial. ¿Ya? Eh, y que lo que vamos a ver en esta clase es que vamos a ver cómo se evalúan las, los sistemas. ¿Ya? Entonces se supone que, por ejemplo, esto tiene aplicación con la tarea. La tarea 2 ustedes, tarea 1 y tarea 2 ustedes tenían la idea es que uno tiene distintos descriptores o técnicas y quiere saber cuál es la mejor. Por ejemplo, entonces si uno tiene el problema de detectar comerciales, que es la tarea 2, y ustedes quieren saber si es que sale mejor por audio o por imagen. ¿Ya? ¿Y cómo uno puede saber eso? Entonces necesariamente hay que tener la respuesta correcta, por eso es que yo les paso la respuesta correcta. ¿Ya? Y la idea es que tienen que lograr saber qué tanto se asemeja a la respuesta correcta. ¿Ya? De- Dice, ya, pero que esto es súper teórico, es que en la práctica es así. Después cuando, por ejemplo, si están haciendo un emprendimiento, digamos que el emprendimiento es el detector de comercial. De hecho hay algo ahí que se puede hacer. ¿Ya? Eh, Tienen que poder saber si es que van a hacer una mejora, si es que hay mejora o no, en implementar dos técnicas. Y, y- y necesariamente pasa o sea, tienen que poder saber de forma objetiva que también están haciendo lo que están haciendo. Y si es que tienen dos técnicas distintas, tienen que saber cuál es mejor. ¿Ya? Y la idea es bueno, y también si es que ya tienen un sistema, por ejemplo, tienen su detector de comercial y tienen clientes y después quieren hacer una mejora, tienen que estar seguros que la nueva técnica efectivamente mejora. Muchas veces sucede que uno cree que algo que es mejor, uno lo pone en producción y después no es mejor, empieza a empeorar. ¿Ya? Entonces espero que vean que esto de la evaluación de efectividad es súper importante y súper real. ¿Ya? Y que distinto es bueno, con la medida de la efectividad, le llamamos efectividad, algunos le llaman eficacia. Alguna vez me acuerdo de haber estado confundido con el nombre. Eficacia o efectividad y es lo mismo, sinónimo. Y en inglés es el effectiveness. ¿Ya? Ahí, ojo ahí con esto que de repente confunde. Efectividad o eficacia es lo mismo. ¿Ya? Y es distinto a la eficiencia. Yo creo que ahí con lo que hemos visto o se supone que van a hacer ahí, lo que deben estar haciendo en la tarea 3 está midiendo efectividad versus eficiencia. Siempre hay una relación, o en general, existe una relación, hay un versus. Efectividad versus eficiencia. Cuando uno quiere hacer algo muy rápido, funciona mal. Y si uno quiere hacer que funcione mejor, usualmente requiere más recursos. ¿Ya? Medir la eficiencia es fácil, medir la efectividad es lo que estamos viendo acá porque no es obvio. ¿Ya? ¿Cómo se mide la efectividad? ¿Ya? Y la base es lo que si no sé si han visto, hay un archivo que cuando les paso se llama gt.txt. GT viene de Ground Truth, que es el nombre técnico, digamos, de la respuesta correcta. ¿Ya? Porque en realidad el término es un poco más genérico. Ground Truth se refiere como a la verdad, a lo que es la verdad y lo que uno quiere asemejarse. ¿Ya? Entonces, dependiendo del problema que uno está haciendo, el Ground Truth se refiere a lo ideal. ¿Ya? Y bueno, pues se llama GT. Y, y además cuando le paso el GT le tengo que pasar datos. Y ese dato se llama dataset, ¿ya? O corpus. En realidad en texto se llaman corpus. Y un dataset es algo un poquito más que datos, ¿ya? Sino que además de los datos necesitamos saber las consultas. No es datos por tener datos, sino que no es que le pase videos y este es el dataset. Tiene que haber un objetivo del dataset, ¿ya? Y que son los videos, las consultas y la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces los datasets, realmente hay que tener ese concepto. Dataset es algo más que datos solamente. Ustedes han tomado el curso de Data Mining, ¿cierto? ¿No? Yo sí, ¿Sí? ¿También? ¿Sí? sí, ¿Sí? ¿Cierto? Entonces sí, sí. tienen que estar
enterado de Precision y Recall, por ejemplo, ¿cierto? Sí, también se usa harto en inteligencia, ¿Es cierto? en Ya, machine learning y todo eso. justamente. Entonces, pero aquí lo que les quiero comentar que, ojo, que estos términos se usan si hablan de Machine Learning, Data Mining y los clasificadores, probablemente están hablando de sistemas de detección. ¿Ya? Ojo que aquí hay una pequeña, sutil diferencia en lo que vamos a ver en esta clase. ¿Ya? Así que los conceptos son parecidos, pero hay una diferencia distinta porque aquí nos interesan los sistemas de recuperación, ¿ya? Que no es lo mismo que un clasificador. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que supongamos que tengo una consulta, esta es la consulta Q. Nosotros, como volviendo a la tarea 1, da una consulta, ustedes tienen que decir qué es lo más parecido. Bueno, depende del objetivo, pero qué es lo más parecido, digamos, y, y responden. La diferencia con un clasificador es que dicen esto, primer lugar. El- usted, en un sistema de recuperación se da un ranking. Desde primer lugar, segundo lugar, hasta, bueno, aquí está el 10, pero podría terminar hasta la posición N, hasta el final. ¿Ya? Hasta el tamaño del dataset. ¿Ya? Entonces, eso es algo que es un poco distinto a los clasificadores. Los clasificadores dicen verdadero o falso. Y después dicen cuántas veces tuvo buena y cuántas malas. Aquí uno no dice verdadero o falso, sino que dice qué es más relevante y qué es menos relevante. ¿Ya? Para, en realidad, satisfacer la necesidad del usuario. Aquí la necesidad, digamos, que es algo parecido a esta playa. Y en este caso el sistema dijo, esta foto es primero y esta foto es segundo lugar y tercer lugar. Y el segundo lugar es mejor que el tercer lugar. ¿Ya? ¿Se entiende esa diferencia? Y eso no es lo mismo que han visto en clasificadores. ¿Ya? Es el ranking. Y aquí igual se aplica Precision y Recall, pero vean la sutileza. Bueno, estas son las respuestas correctas. ¿Ya? Entonces dice, estas cuatro son las que yo quería. ¿Ya? Entonces cada un clasificador dice quiere estas cuatro, ya ok, pero cuando están rankeadas, las respuestas correctas aquí quedaron, esta quedó en posición 2, esta quedó en posición 8 y esta no está, aparece. No, y esta. Y esta no apareció. ¿Ya? Y queremos que un sistema obtenga, si es que en vez de decir 2, 5 y 8 como respuestas correctas, un sistema que diga 1, 2, 3 es mejor que el 2, 5, 8. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que reflejarlo en la métrica. ¿Ya? Espero que vean que el objetivo es distinto a un clasificador. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? Sí, 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 ya. Sí. Eso. Y que vamos a calcular precision y recall, ok, pero ¿cómo? Para hacer eso, bueno, ahí decía, esas son las buenas. Y claro, efectivamente Precision y Recall, que es lo que ustedes tienen que haber sabido, de todas las respuestas correctas, el A son las respuestas correctas, no, perdón, no. El R, el R es el ground truth, la respuesta correcta, el A es el ranking, y aquí uno calcula Precision y Recall de la forma que ustedes tienen que saberlo. Precision es la fracción de correctas que encontré con respecto a todas las que encontré, y el recall es la fracción que encontré con respecto a las que debía haber encontrado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ponemos el ranking acá? Es que tenemos que evaluar entre la posición 1 y vamos variando la posición. ¿Ya? Entonces, la idea aquí es que, a ver, antes aquí, nosotros esencialmente lo que queremos hacer es calcular algo que sea como aquí el recall y precision van cambiando, porque es una lista ordenada. Y entonces queremos poner recall aquí y precision arriba. Y queremos hacer como un gráfico de cómo varía uno versus el otro dentro de la lista. ¿Ya? Y que para calcular este gráfico recall versus precision, tenemos que ir para los distintos puntos de recall, calcular cuál es el precision asociado. ¿Ya?
Entonces, en una lista, que es recall y que es precision, vamos a ir cortando la lista en ciertas posiciones. Por ejemplo, si decimos hasta la posición 5, aquí podemos calcular recall y precision para esto. ¿Ya? Y de hecho, la precisión de estas 5, la precisión, son, en este caso, si decimos que el sistema llegó hasta ahí y cortó esto, la precisión tiene 2 buenas de 5. ¿Ya? Y el recall, para este corte hasta ahí, el recall tiene 2 buenas, pero de 4 respuestas que eran las correctas. Y recuerden que aquí el autor tenía 4 respuestas correctas. ¿Ya? Entonces, para la posición 5, tenemos esta fórmula. O sea, tenemos esto. ¿Ya? Y ahora esto, si queremos rankear la lista entera y ver cómo se relaciona uno con otro, queremos calcular entonces el recall versus precision. ¿Ya? Pero vean, si calculamos hasta la posición 6, en la posición 6, la precisión, si consideramos las primeras 6, la precisión son 2 de 6, y el recall, ¿cuánto sería? A ver si me están siguiendo. Lo mismo, ¿no? Lo mismo de 2 de 4. 2 de 4, perfecto. Lo mismo de 2 de 4. Entonces, se ve que aquí, como bien dice, el recall es el mismo, y no nos sirve entonces, si queremos graficar recall versus precision, es el mismo recall. Y para calcular la fórmula, como que nos interesa dónde varía el recall. ¿Ya? ¿En qué puntos varía el recall? La pregunta. ¿Cuáles son en realidad los puntos que nos interesan de aquí? De estas 10 posiciones. ¿Cuáles posiciones son relevantes para calcular esto de recall versus precision? En este caso sería el 2, 5 y 8, ¿cierto? Exactamente. Que es donde varía el recall. Y de hecho, solo en estos puntos calculamos precision y recall. Solo en esos puntos. Ojo, no es en todos los puntos, solamente en eso, porque los otros no va a variar el recall. ¿Ya? En estos 3. Y de hecho, como este tiene 4, y había uno que no estaba encontrado, tenemos que calcular uno al final. ¿Ya? Asumimos como que está en la posición infinito, y en realidad, ¿y eso qué significa? Que en la posición infinito esto va a tener precisión, bueno, 4 de infinito, que es 0, y va a tener recall 100%, 1. ¿Ya? Y ahí va, entonces, si tenemos 4 respuestas correctas, necesitamos los 4 pares precision recall. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso es lo que dice ahí. Ahí está el recall, ahí está el precision. Entonces aquí va el recall, va aumentando, y el precision usualmente va disminuyendo. ¿Ya? Y esa es la curva que queremos calcular. ¿Ya? Y, y eso que les dije, usualmente va disminuyendo, es curioso porque en general disminuye, pero hay veces donde aumenta. Y para eso es que vamos a calcular utilizando la precisión interpolada, que con el ejemplo se entiende. Sucede que el recall forzosamente va aumentando. El recall aumenta. Entonces supongamos que tenemos esta lista hasta la posición 15, y aquí están las buenas y malas. Entonces tenemos que calcular donde encontró un correcto, calculamos hasta ahí el precision y recall. Entonces el recall forzosamente va aumentando, que va aumentando en 1, ¿ya? Pero la precisión en el punto del recall, bueno, el primero es, claro, es una de una. En la posición 4, consideramos hasta el 4, y ahí el recall o sea, el recall ahora es bueno, 2 en este caso dice que son 20, las respuestas correctas. Aumenta, siempre va a aumentar en 1, o sea, en 1 nuevo descubierto, por definición, porque estamos calculando ahí. Pero el recall, o sea, perdón, pero la precisión en este caso es 2 de 4,
¿ya? Disminuyó, de 1 bajó 0,5. ¿ya? Pero si calculamos el siguiente, ahora el recall aumentó un poco y la precisión aumentó también. ¿Por qué? Porque ahora son 3 de 5. 3 de 5 es mejor que 2 de 4. 2 de 4 es la mitad, 3 de 5 un poquito más. Y si viene de nuevo, aumenta un poquito más. ¿ya? Y esos pequeños aumentos son pequeños porque después en general en un sistema tiende a bajar el recall. Entonces en este caso, si graficáramos recall versus precision, aparecen como estas cosas, estas curvas así, con pequeñas subidas. ¿ya? Y eso en general es engañoso. ¿ya? En general lo que sucede es que en la medida que uno va mirando la lista, las posiciones más profundas, más largas, o sea, más en la cola, la precisión tiene que ir disminuyendo. En general, uno espera que si uno mira la cabeza de la cola, está bien, y a la medida que uno va agregando resultados, va decreciendo la precisión. ¿ya? Pero por pequeños momentos aumenta. Ya, eso de ahí lo vamos a cortar y vamos a decir que, a ver, lo voy a borrar aquí. Vamos a ir forzar a que sea una curva decreciente. ¿ya? Y vean ahí como que todos estos tienen precisión 0,75 porque este de acá es el máximo. Y por tanto, todas estas posiciones tienen precisión 0,75. ¿ya? Y después de eso, después que uno hace esa normalización, después uno va y puede calcular un gráfico, precision versus recall. ¿ya? Pero esto es uno puede calcular uno de una consulta, esto es por consulta, y si uno promedia cada uno de los puntos, va a quedar algo que es más que nada por sistema, es decir, por n consulta. Y uno puede ver el gráfico, ¿ya? Y uno puede ir viendo, la idea es cómo, si uno ve este gráfico finalmente, cómo el recall, en la medida que voy encontrando más respuestas correctas, la precisión va disminuyendo. ¿ya? Eso es como se van leyendo esto. Y la curva es decreciente eh, por, porque lo forzamos. ¿ya? Pero es lo común. Si no, se vería muy raro de repente pequeñas curvas hacia arriba. Que diría que para mejorar tus sistemas tienes que traer más. ¿ya? Y ese concepto es como raro. Bueno, ¿ya? Y si uno dice eso, por ejemplo, acá hay dos gráficos de alguna vez que comparaba descriptores. Y aquí estamos comparando 1, 2, 3, 4, 5 descriptores y salen estas curvas. ¿ya? Y uno dice, ¿cuál es mejor? Aquí la pregunta para usted. No sé si alcanza a ver, igual está medio raro. Pero ¿cuál es el mejor descriptor para este gráfico? Hay que leerla, hay que decir el color nomás, ¿cierto? Claro, claro. A ver, y si logrando así más, como por ahí. Sería el verde. Claro, el verde es como el descriptor SK, da lo mismo lo que significa esta altura, ¿no? Ese es el verde. Entonces, ¿se entiende? ¿Cuál es mejor? Hay algo que. Porque el cian, no sé si se ve, el cian está pegadito, está cerca. Entonces supone que hay una pelea ahí entre el SK y el EK3. ¿Se ve? Sí. Pero como que en el punto intermedio, como que los dos son igual. Ah, pero al final lo pasa, creo. Sí, así es. De hecho, a ver, para rayar aquí encima. Aquí en la precisión, el recall, aquí está, este es el punto inicial, que es como el posición 1. O sea, más que posición, el rank 1. Ese sería ese punto ahí. Y luego aquí vean que en este punto se ve cuál gana, cuál es mejor. En este punto, si lo ponemos así como mejor, sería el que es cian, el EK3. Y el segundo lugar, y el segundo mejor es el verde, el SK.
Pero si vemos en los siguientes, de hecho hasta por acá, el primero es el verde y el segundo es el EK3. Y después aquí, de hecho aquí se dan vuelta, no. Eh, Es curioso este efecto, aquí los gráficos calculados con datos reales. ¿Ya? Y a veces pasa esto. ¿Ya? Y luego primero quedó de nuevo el EK3. ¿Ya? ¿Cuál es entonces, la respuesta? ¿Cuál es el mejor? Porque finalmente uno necesita saber cuál es el mejor. Y le dijeron, oye, tengo estos cinco, ¿ya? ¿Cuál es el mejor? ¿Cómo Dependiendo responderían aquí? para la precisión que uno quiere trabajar o no. Ya, eso. Esa es la discusión que hay que tener. Depende, como bien dice. La respuesta es el mejor. ¿Cuál es el mejor? Depende. ¿Y de qué depende? ¿Se puede entender ahí? ¿De qué depende? Depende del uso que uno quiera darle aquí al descriptor o al buscador, este sistema de recuperación. ¿Ya? Y hay distintos usos. De hecho, a veces uno quiere, por ejemplo, en Google, cuando uno busca, uno escribe una palabra o tomamos como por una imagen, salen resultados. En general, a Google le gusta mejorar al máximo la primera pantalla de resultados, ¿ya? Los primeros 10. ¿Ya? Y en este caso, aquí lo que vemos es que si es que miramos más que los primeros 10, estamos mirando la primera posición. Si nos interesa la primera posición únicamente, es mejor el EK3. ¿Ya? Pero a veces que un sistema de recuperación no lo queremos para eso, lo queremos, a veces, por ejemplo, se usa como sistema de filtrado, en que uno, de 1 millón de elementos, uno quiere traer, no sé, unos 1000 solamente, y de esos 1000 después viene un clasificador con deep learning y todas las cosas, ¿ya? Porque a veces esos clasificadores no pueden correr sobre 1 millón de elementos. Entonces uno tiene que filtrar un poquito, y ojalá que dentro de esos 1000 que traje, ojalá que vayan todos los correctos. Entonces ahí me da lo mismo la precisión, me interesa el recall. Y ahí es donde uno quiere un recall alto. Entonces, eso sería como, ahí depende de qué tan alto el recall. Y ahí están estos dos trozos. Quiero tener el 100% y me da lo mismo en la precisión. A veces, ok, ojalá que no baje tanto la precisión, ¿no? O quiero ahí algo más intermedio. Entonces, la respuesta depende. Eso espero que vean. Y que esto también motiva a que a veces esta curva para comparar sistemas es un poco difícil, porque pasan estas intersecciones y a veces uno quiere, bueno, eso es lo que dice y el uso final es lo que interesa, ¿no? Pero a veces uno quiere un único número. ¿Cómo podemos calcular un único número? En vez de decir y a veces uno lo hace como por simplicidad después del análisis, ok, pero ya, pero ¿cuál gana así globalmente? ¿Ya? Pero diré que son más un término así como más, no tan realista, sino que algo un poco más práctico, así de decir, ya, pues, pero ¿cuál es mejor? Ok, este gana un poquito acá, pero globalmente, ¿cuál es mejor? Y para hacer eso necesitamos calcular un único número, ¿ya? Pero antes de calcular un único número, pues, quería presentarles que uno puede evaluar mediante curvas, ¿ya? Y los sistemas. ¿Por qué digo eso? Porque después si ustedes están trabajando haciendo un sistema de recuperación y tienen clientes y quieren evaluar distintas técnicas, a ver, el análisis por curva es como más fino. Uno ve lo que está pasando, ¿ya? ¿Ya? Y si uno quiere, entonces ahí están las métricas de un único valor, ¿ya? Y en las métricas de un único valor, aquí sale un resumen completo. Partimos de lo mismo, precision y recall calculado en las posiciones donde cambia el recall. Y ahora vamos a calcular algo que se llama, por consulta, el average precision. Y, y el average precision es, como su nombre lo indica, promediar estos números de acá.
promediar esos 4 números. Entonces, 0,5 más 0,4 más 0,38 más 0 dividido 4. ¿Ya? Se ve, primero que vean que, ojo con el nombre average precision, porque puede ser engañoso, siempre se equivocan los alumnos así, cuando le doy una prueba, es que no es el promedio de todas las precisiones. ¿Ya? No es calcular precisión acá, porque aquí tiene precisión 0 y aquí tiene 0,5, aquí tiene una de 3, 0,33, aquí tiene una de 4, 0, una de 4, 0,25, después aquí tiene 0,4 y uno puede calcular precisión en todos los puntos. Y uno puede promediarlas todas, todos esos números. Ya, eso no es el average precision. ¿Ya? El average precision es el promedio de las precisiones calculadas cuando cambia el recall. ¿Y cuando cambia el recall? En la posición de donde hay una correcta. ¿Ya? Ya, espero que eso tiene que quedar escrito con fuego. Siempre se equivocan ahí, los que no han visto las clases. ¿Ya? Y, entonces, aquí había un archivo GT que tenía 4 respuestas correctas. Y como eran 4 respuestas correctas las que buscábamos, esas son 4 números los que van acá. ¿Ya? Eso. Y si es que no lo encontró, porque el sistema había uno que no estaba, se promedia un 0. Por eso va este 0 ahí, porque ese no se encontró. ¿Ya? Ojo, ojo. No se promedia, si es que encontré 3, no se promedia en 3. Eso es otra cosa rara de la average precision. Dice, pero si hay 3 respuestas correctas y son 3 precisiones. No. Si es que estaba buscando 4, tengo que promediar tantos ceros como los que no encontré. Hay que sumarlos ahí. ¿Ya? Bueno, la suma de esos 4 números nos da el average precision. ¿Ya? Y el average precision es por consulta. O sea, cada consulta tiene un average precision. Y si es que tenemos para n consultas, que en un dataset vamos a tener n consultas, eh, promediamos las promedio del average precision. Eso se llama el MAP, el Mean Average Precision. Y los sistemas se evalúan por Mean Average Precision. Eso es lo que, y eso es lo que tienen que saber calcular, el Mean Average Precision. ¿Y qué es el Mean Average Precision? Es promediar este número, el Average Precision, para cada consulta. Para cada una de las 10 consultas de prueba, calcular el Average Precision y promediar esos 10 números. Ok. Ya, ese es como el primero que tienen que saber calcular, el average precision. Y el otro número que a veces se usa es que es el reciprocal rank. Y el reciprocal rank eh, dice, en vez de, si es que un ground truth tiene, aquí me interesa que vean que, si es que esto tenía 4 respuestas correctas, el average precision se maximiza cuando están todas al principio. Si es que encuentra 3 y una cuarta queda al final, no se encuentra, el average precision lo castiga. ¿Cierto? Le va a poner un 0 ahí y va a bajar de 1. Aunque tenga 3 en las primeras posiciones. ¿Ya? El reciprocal rank entiende como que el ground truth de estas 4 es alguna de estas 4 me da lo mismo a cualquiera. Entonces lo que dice es solo la primera. Solo la primera encontrada. Entonces va y hay que mirar aquí solamente. Y da lo mismo lo que venga después porque ya estoy satisfecho con haber encontrado una. ¿Ya? Y aquí uno va y dice, el recall, no hay ni que mirar porque uno sabe que es uno por sobre los que hayan. Y en realidad interesa la precisión para la primera posición. Y como siempre va a ser uno dividido en esto, en el ranking, porque es el primero. Uno dividido en el rank, por eso es que se llama el rank recíproco, por eso se llama reciprocal rank. ¿Ya? Y eso después se promedia entre las consultas. ¿Ya? El otro término dice precision en la posición 10. A veces uno
El reciprocal rank es como precisión en la posición 1, at 1, y uno puede en realidad en vez de ir a la posición, no, perdón, mentira, no, es puta, no estoy confundido, no es precisión en la posición 1 es esta, no, el reciprocal rank no se llama así, no, es la precisión en la posición del primero. El otro es precisión en la posición 10, que dice fijo, miremos las primeras 10, que es lo más como lo que le decía de Google. Mirar las primeras 10 respuestas y cuántas buenas y malas dentro de las primeras 10 de respuestas. Asumiendo, o sea, esto tiene sentido que el ground truth son más de 10. ¿Ya? Si tenemos menos de 10, este precision en la posición 10 no va a funcionar bien porque los va a castigar o cuando tengan la respuesta máxima. Si eran 5 respuestas correctas y está en la posición 1 a 5 y calculamos precisión en la posición 10, va a dar 0,5. ¿Ya? Es lo que es. ¿Ya? Y en ese caso, a veces uno quiere el recall. Si es que son muy poquitos, eh, porque ahí serían 5 y ya están los 5 adentro, entonces sería recall 100%. ¿Ya? Ojo ahí con precision at algo o recall at algo. Depende del tamaño del ground truth lo que uno quiere. ¿Ya? Y la presión R y F1 lo vamos a ver más adelante. Ya eso es lo que sé. Ya, algo que les quiero comentar, y que esto es algo si alguien dice map 0.473, típico en los papers se escribe con 3 decimales. Map 1, map 2, y el map 2 dice 0.472. ¿Ya? Sobre el mismo dataset, sobre las mismas consultas. Uno ¿están de acuerdo si digo que el sistema 1 es mejor que el sistema 2? Este es el sistema 1, este es el sistema 2. ¿Por, por qué sería eso, profesor? El mean average precision mide qué tantas respuestas correctas hay. ¿Ya? Ah, eso. Y mientras el mean Mira, average precision ideal, perfecto, es decir, todas las respuestas correctas quedaron en las primeras posiciones, eso va a dar 1. ¿Ya? Mientras más alto, mejor. Y si tenemos un sistema que obtiene el mean average precision de 473 y hay otro que hizo otra técnica y sacó 472, entonces es peor. Y es mejor el primero. ¿Están de acuerdo con eso? es ¿No? que, o sea, sí, debería ser mayor, pero como para ese valor debería ser como lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Por esa diferencia. Y si decimos entonces, pero si decimos 481 y el otro saco 0.475, ahí sí. De como de la cantidad de datos, no. A ver, ¿cuál Como no sería? sé, como que tanto afecta o sea, ese como 0,4, 0,6 Entonces decimos, pero pero 0,5, este vale 0,501 y este sale 0,302. Ahí sí que sí. Ahí sí que sí uno es mejor que el otro. Eh, eh, Mi pregunta, porque estaba en este cuestionamiento y tengo que decirles que en computación, si estuviéramos estudiando medicina o biología más bien, estarían súper claros en la respuesta, pero aquí en computación, y eso que esto se hace, esto es investigación, en computación se hace investigación científica, ¿cierto? Todos los profesores con los que tienen clase, bueno, casi todos, hacen investigación científica. ¿Ya? Y uno publica estas cosas y uno dice, esto científicamente es mejor que esto otro. Y aparecen estos cuestionamientos, y ¿cómo se resuelven estos cuestionamientos? Al menos en medicina es súper claro. Si digo que para poder concluir que un medicamento es mejor que el otro, ahora con las vacunas que están tan de moda,
uno puede decir que una vacuna es mejor que la otra, ¿ya? Y esos mismos conceptos se aplican en computación. El tema es que aquí en computación como que no va tan por delante, no se tiene tan claro, ¿no? ¿Cuándo uno puede decir que un número es mejor que un sistema es mejor que el otro, que un descriptor es mejor que el otro descriptor? Cuando gana en el map, pero cuando gana por un poquito o por mucho. Ya, aquí me gustaría decirles que ¿cuál es el rango de decir uno es mejor que el otro? Aquí viene un concepto que espero, no sé si lo han escuchado, intervalo de confianza. ¿Lo han escuchado? Eh, sí, pero nunca lo había aplicado. Exactamente, es que eso es mi punto también. Que vean que esto, ¿en qué curso lo vieron? Porque en cambiado yo lo vi en un curso. En plan común, o sea, no es de plan común, probabilidad y estadísticas. Eso, ¿viste? Ahí hablan, Ya, cuando yo hice el plan Puede común ser. hace años, Ah, era un curso de probabilidad y era un curso de estadística distinto. ¿Ya? Y tuve un curso, claro, pero ahora sabía que estadística había desaparecido. ¿Ya? Pero era, y súper raro que la estadística es súper importante. Y y lo de, pasan al final del curso. ¿cómo? Perdón. Lo pasan al final del curso, Al final, así. así como que por si acaso, Sí, ahí están los intervalos de confianza. Súper importante saber lo que es un intervalo de confianza. Y aquí es por qué, porque nos permite saber qué tan seguro estamos de este número y nos permite comparar un número es mayor que el otro, ¿sí o no? El 473 le gana al 472, dice, pero obvio, que depende porque junto con esto hay un más menos, hay un menos de confianza. Entonces aquí más menos 0.05, 0.052 para que tenga tres decimales, dice claramente uno no puede concluir, y este tiene 0.045. Y uno, claramente estos dos números están intersectados. De hecho, ustedes, ya que hablaron de los clasificadores y Machine Learning, tienen que saber, si van a empezar a comparar, si uno le gana al otro, tienen que saber esto. Entonces los comento ahí los alumnos memoristas, cuando están haciendo las memorias que son más de probar técnica y decir cuál es mejor que otra, tienen que saber esto. No puede ser que este número es más grande que el otro, entonces estamos listos. ¿Por qué? Porque depende, y esto se llama la significancia. Depende en este caso, como un sistema de búsqueda, del número de búsquedas. Del número de búsquedas del dataset, de la evaluación. ¿Ya? Si hicimos 5 búsquedas y promediamos el map y nos dio este número, es muy distinto a que hicimos 10.000 búsquedas y nos dio estos mismos números. ¿Ya? Bueno, ya, y ojo con eso, que eso se llama el intervalo de confianza. ¿Y cómo se define el intervalo de confianza? Así, en forma directa y breve, uno va y dice, el map es finalmente un promedio, y el promedio se mueve y varía, el rango en que se mueve el promedio depende de la varianza de los números que estamos promediando y la raíz de n el número de números que estamos promediando, la cantidad de números que estamos promediando. ¿Ya? Esos son los dos parámetros para saber eh, por dónde se mueve el map. Entonces aquí calcularíamos el map y decimos el map en realidad tenemos una incerteza porque promediamos muy pocos números o porque promediamos números que variaban mucho. ¿Ya? Es distinto si en las 10 consultas nos dice 03, 03, 03, 03, constante 03, uno asumiría que viene una nueva consulta, va a decir 03 también. ¿Ya? Pero si dice 01, 08, 01, 08, 01, 08, 01, 08, varían mucho. Y entonces uno no está seguro en realidad cuál va a ser la siguiente, si viene una nueva consulta, qué respuesta va a tener. ¿Ya? Y ahí es donde uno calcula esto. ¿Ya? Pero para no pasarle, de repente deberíamos hablar más de estadística, pero te lo voy a mostrar con un ejemplo. ¿Ya? Que se lo subí a las slides, se lo subí perdón, se lo subí a cursos, donde dice, aquí con Excel, de hecho, aquí también
Vean que aquí tenemos un ejemplo donde supongamos que tenemos 3 sistemas. ¿Ya? Y vamos a evaluarlos con 3 consultas. Y aquí están las respuestas correctas de las 3 consultas. La primera consulta, supongamos que es como una imagen, ¿ya? Y tiene 4 imágenes iguales, y el otro tiene 2, la segunda imagen de consulta tiene 2 y la tercera imagen de consulta tiene 5. Esto es como parte del etiquetado de datos. ¿Ya? Y luego el sistema 1, para la consulta 1, dijo, esto es el ranking de las primeras 12. El sistema 2 dijo, este es el ranking de las primeras 12, este es el 3 y este es el ranking. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Ya? Y ¿cómo se hace? Bueno, aquí se lo resolví en Excel. De hecho, aprovecho y dar el dato. Alguna vez me acuerdo que hice que calcularan esto en Excel y me di cuenta que los alumnos de computación no se manejan en Excel. Usted, mm, Nadie nos enseña Excel. sí, ¿cierto? No, no, Hay no, que no. aprender a la mala. Se supone en herramientas computacionales, Ah, ya, pero no un curso que se le tome mucha importancia, la verdad. ya, sí, Igual lo enseñan como un mes. ya, y Y claro, en como un mes rápido. no se alcanza a aprender todo. Eh, Y una vez a la semana se complica. claro, ya, yo creo que ahí hay algo que está. Sí, sí, ya, mira, no sabía esa parte, que eh, tienen que saber Excel. A todo esto. Bueno, se los dejo ahí para que no, porque después me ha pasado con otros alumnos que después salen, recuerda, una línea como de especialización de los alumnos en Data Science, ¿ya? Y el análisis de datos y todo. Y, y veo que hablan pestes de Excel y no manejan Excel, ¿ya? Y después cuando tienen que cruzar datos empiezan con pandas, a abrir el Python, el Jupyter, empieza el proceso con Excel, es súper fácil cruzar datos. Y es súper cómodo. Tienen que manejarse en Excel. Por último, se los dejo ahí de que no lo menosprecien y que aprendan a usar un poquito porque es súper cómodo. Al menos para mirar un poco los datos. Ok, si son muchos datos hay que programar Jupyter y Pandas y esas cosas. Eh, pero aquí les voy a dar un ejemplo de cómo usar Excel para calcular el mean average precision. Y el tema es cómo uno puede saber dentro de esta lista. eh, Aquí hay 4 respuestas correctas. ¿Dónde están esas 4 respuestas correctas acá? ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí está la función, la magia se llama la lookup. ¿Ya? Uno le pasa como parámetro la posición de la lista y uno le da como segundo parámetro la lista de dónde está. Entonces ahí el primer parámetro es ese y luego la lista de los 4, o sea, la lista de todos los correctos y dice si es que está o no está. Y luego aquí pregunta si es que no estaba, porque si es que no estaba rojo un error. Entonces ahí decimos que está vacío y si es que sí estaba, está ok. Bueno, y si esto lo hacen bien la fórmula, uno hace autocompletar. Por ejemplo, están vacíos, uno hace autocompletar y uno hace así, la magia. ¿Ya? Y ahora completó la fórmula para cada posición, busca ese y para el de abajo busca ese abajo. Copia la fórmula, pero moviendo los índices. ¿Ya? Y va, pero con signo peso se quedan fijos para que no se copien. Uno quiere mover algunos índices y otros no. Eso es pura experiencia. Después uno sabe a cuáles van fijos o no, y después uno va autocompletando las fórmulas y van saliendo todos los. Y aquí uno encontré todos los que son ok. Los que aquí están las respuestas correctas. Entonces el 32 está ahí, en la posición 3 está el 51, en el 6 estaba el 13, que era ese, y el 76 no está. Lo mismo para el sistema, y con esto, cuando ya sabemos dónde está la respuesta correcta, podemos calcular el precision. Precision es el número de OKs hasta en las posiciones donde hay un OK. ¿Ya? Entonces aquí es donde dice, si es que estoy en la posición de un OK, entonces contar todos los OKs, es lo que dice ahí. Y ahí salen estos números de acá. Y ahí está precisión 1, precisión 2 de 3, precisión 3 de 6. Ese número de ahí. Y de nuevo, si uno lo hace ahí, estos se van autocompletando y salen completos los números.
Y el paso final es que eh, eh, el average precision consiste en promediar estos tres números, pero mentira, no son tres números porque aquí hay cuatro respuestas correctas, sino que hay que sumarle ceros para los que faltaron, que esencialmente lo mismo es sumarlos todos y dividirlos por cuántos tenían que ser, por 4. Si sumamos estos 3 y dividimos en 4, nos da el average precision, que es la suma de estos números dividido en ese número de ahí. ¿Ya? Y eso lo calculamos para cada una de las consultas y tenemos el average precision por consulta. Y el mean average precision es el promedio de estos tres números. ¿Ya? Y aquí dice 0.53, el sistema 2 0.511 y 0.271. Ya, esto lo voy a poner en negrita, porque es la respuesta correcta. Lo voy a poner en otro número. Ya, ahora viene el... Ya, ven estos tres números. Perdón. Estos tres. El sistema 1 tiene el map de 0.53, 0.511, 0.271. ¿Cuál es mejor? Por favor, digan. El 1. El 1, ¿cierto? Legal. Sí. Pero, y aquí es donde viene lo que le decía el intervalo de confianza, que estamos promediando solo 3 consultas. Por 3 consultas estamos diciendo cuál gana. ¿Ya? Y esas 3 consultas ven la varianza. Para una consulta sacó 0.54, 0.36, 0.7. Claro, promedio 0.53. Pero si es que va a venir una cuarta consulta, no va a salir 0.53, ¿cierto? Se va a mover por este rango, ¿ya? Pero no es que sea forzosamente, si vienen más consultas va a ser 0.53. Entonces, de hecho, es como raro. Y si no va a haber el sistema 2, 0.35, 0.62, 0.55. Entonces, este 0.511 se ve que son súper variables y que, por tanto, el sistema 1 es mejor, pero por poquito, por 0.20, por 2 décimas, centésimas, digo. Y ya, ¿cómo uno puede cuantificar eso? Eso se llama el intervalo de confianza. Para medir el intervalo de confianza necesitamos la desviación estándar, el sigma, que les comentaba, y el número de consultas, 3. ¿Ya? Y aquí viene una fórmula que se llama el intervalo de confianza. El intervalo de confianza le damos al intervalo de confianza le decimos el 5%, este número de acá, el primero. Luego decimos la desviación estándar y el n. Y va a aplicar la fórmula que está acá. Este número de ahí. 0.96 multiplicado por sigma dividido en raíz de n. ¿Sí? Ese es como el más menos. Es el más menos por donde se mueve el número. ¿Sí? Y eso va a decir, el más menos es de 0.192. ¿Sí? Asumiendo una distribución normal. Espero que vean. Decía que perdón. Ahí decía que el N era el número de observaciones. ¿Eso es lo mismo que el número de consultas? Así, porque este 0.53 es el resultado de promediar 3 números. Y por tanto, si promediamos 3 números, estamos diciendo qué tanta confianza tenemos en el promedio de un número. Y si promediamos 3, ok, la confianza de ese promedio tiene que ver con qué tanto números promediamos el n y la desviación estándar. La desviación estándar es igual la definición de desviación estándar, uno tiene que es tomar la diferencia del número contra el promedio. Al cuadrado se suma en raíz cuadrada. ¿Vale? Y este 0.17 dice como qué tan lejos del promedio están. Entonces, qué tan lejos del promedio están y cuántos números son. Entonces, este 0.53, que es promediar 3 números, sería nos dice más o menos qué tanta confianza estamos de que va a venir un nuevo número y va a estar cercano a ese promedio. Y el intervalo de confianza dice 0.92. ¿Qué pasa si en vez de promediar 3 números dice un promediado 30 números? El 0.192 baja a 0.06.
¿ya? Si hubiésemos promediado 100 números, ¿ya? Y hubiésemos mantenido la misma desviación estándar, ¿ya? ¿Se ve cómo va bajando el intervalo de confianza? Y es decir, se va haciendo más seguro de que el sistema entrega siempre ese valor. ¿Ya? Eso es lo que espero que vean aquí. Y que toda esta discusión pasa porque usualmente en computación se promedia, no sé, un dataset fácil tiene 1000 consultas. Y si promediamos 1000 consultas, el intervalo de confianza está en una centésima. Entonces, más o menos 0,1, pero en el segundo. Y si promediamos ya 10.000 consultas, ya estamos jugando en las milésimas. Espero que vean eso y que esa es la forma de calcular. Entonces, ¿cuál gana? Con este intervalo de confianza podemos hacer, aquí está gráficamente. Lo tenía preparado aquí. Última se salió. Rompió un número. ¿Tiene que actualizarlo? No sé. Sí, parece que sí. Voy a deshacer las cosas que tenía aquí y. Uy, no salió. No. No. Desde el 74 del ARCE. No sé qué pasa. Tendría que quedar, pero para no crearlo de nuevo. Pero aquí gráficamente esto de aquí, este número que está acá, igual se ven dos. Ahí. Esto de aquí son las barras de error y vean que dice 0,511. Ah, ya caché. Ya caché. No es del. No, ¿por qué lo habré subido así? No es del A al C, pues del B al D. De ahí sí. De ahí está. Del 0,53 y el otro tiene 0,511 y el otro tiene 0,271, súper bajo. Pero ven el más menos, el intervalo de confianza 0,19, 0,15. Y si uno grafica esos barras de error, si es que estas barras de error se intersectan, entonces no podemos decir que uno le gana al otro. ¿Ya? Y hasta el 0,17 intersecta sus barras con el otro. O sea, existe la posibilidad de que el sistema 3 sea mejor que los otros. Es lo que dice acá. ¿Y por qué? Porque estamos evaluando solo con 3 consultas. ¿Ya? Si lo hiciéramos con 100 consultas, ¿ya? Y ahí sí ya los rangos son más razonables y este está lejos. ¿Ya? Espero que vean que el número de consultas es lo importante. O es clave. No pueden decir que porque gana 3 estamos listos. ¿Ya? Ya, eso es relevante para las memorias. ¿Ya? Si es que van a comparar algo en su memoria, tienen que saber de intervalo de confianza para poder dar certeza de que lo que están concluyendo tiene sentido. Bueno, eso. Entonces, para comparar dos cosas que se diferencian, no sé, en la décima, hay que tener por lo menos intervalos de confianza en la décima para que no se intersecten. Exactamente. Y vean ahí, entonces esto dice, el intervalo de consultas serían como del orden de 100 consultas, pues depende de la desviación estándar, pero ven, con intervalos de 100 consultas ya estamos en 3 centésimas. Entonces, si quieren hacer algo para poder concluir, necesitan unas 100 consultas y que haya una diferencia mayor a 3 centésimas. Ujú. Y bueno, aquí hay detalle, es que incluso el intervalo de consulta con menos de 30 no se calcula según esta fórmula de la normal, sino que se calcula con otra fórmula que es la T-Student. ¿Ya? Porque la normal, si son muy poquitos números, hasta en la desviación estándar estamos inciertos. Entonces, en realidad hay que calcular otra fórmula que es la T-Student, que da intervalos aún más grandes. ¿Ya? Pero hasta de 1 a 30 tiene sentido. Bueno, te lo dejo ahí por si les interesa estos números para que ahí lean. y estudian los intervalos de confianza en especial. Si es que en su memoria van a comparar cosas, tienen que saber de intervalo de confianza. Léalo, no es muy difícil, lo van a entender. ¿Ya? Eso. Y el MAP,
Por último, ahora que veo que se me estaba pasando, no le he comentado lo que es la precisión R, la precisión R consiste en, si es que el ground truth dice, tiene 4 respuestas correctas, es calcular la precisión en la posición 4. Y si es que otra consulta tiene 3 respuestas correctas, en la precisión en la posición 3. Es la precisión en la posición del número de respuestas correctas. ¿Ya? Eso es la precisión R. ¿Ya? Es como esto que decía precision at 10, pero más bien, es como el recall at 10, pero este 10 a veces puede ser muy grande o muy chico, entonces mejor digamos el número igual a las respuestas de acá. ¿Ves? Eso. Y el F1 consiste en que estos dos números se pueden promediar, estos pares de números. Y vamos a calcular F1 como el promedio, en realidad como una forma de promediar el 0,5 y el 0,25, como la forma de promediar estos dos. Pero ojo, no es el promedio aritmético, no es la media aritmética que ustedes conocen, que es la media armónica. Y para la media armónica es aquí les explico lo que es la media armónica. La media armónica es promediar los inversos. ¿Ya? Y aquí sale un ejemplo con notas. Si ustedes saben que si sacan un 1 y un 7, tienen promedio 4. ¿Ya? Esa es la media armónica que suma y divide. Pero si promediamos los inversos, tienen un 1,8 de promedio. Castiga las diferencias muy grandes. Se va por el menor. ¿Ya? Así que es una forma, se usa la media armónica para preferir números parecidos. ¿Ya? Y entonces en el F1, que estaba calculando aquí, hay que calcular la media armónica entre 0,5 y 0,25. Entonces va a quedar un número cercano al menor. En este caso, no sé, va a dar algo así como 0,3, me imagino. Entre 0,4 y 0,5 va a dar un número como 0,42. ¿Ya? Y en este caso va a decir un número cercano como 0,38, así como 0,40, más o menos. Y este aquí va a decir 0, entre 0 y 1, 0. ¿No? En realidad indefinido, not a number, ¿ya? Porque 1 dividido en 0 va a salir. ¿Ya? Y el F1 dice, de todas estas posiciones, este es donde se maximiza el F1. Entonces el valor es ese de ahí. Ahí se calcula el F1. En la posición donde se maximiza. El F1 y aquí era 0,504 en realidad. Donde se maximiza. Debe ser ahí. Bueno, eso. Ya, eso le tengo que decir. Bueno, en el control tienen que calcular esa métrica. Ya, si no, vean aquí en las slides donde se calcula F1. Ahí está la definición. Le hablan ahí. Ahí está. Para cada posición de precision y para calcular el precision recall van calculando la media armónica y se queda donde se maximiza. Eso es lo que calcula el evaluador de la tarea. Los dos evaluadores que le he pasado. Es el F1 de una consulta. ¿No le preguntas? ¿Tienes preguntas? Yo no por mi parte, Ya, profe. bien. Eso me ha No, pasado. yo tampoco. Ok. Quedó claro. Eso, espero que resuelvan el control y eso. Nos vemos entonces en la próxima semana. No, en 2 semanas más. Eso, tengo que decirles que Eso, por la tarea. este mini control es para la vuelta después de la semana Delta, y para la próxima semana pueden subir todas las tareas de controles para reevaluarlos. Se los publiqué en el foro. Quería hacer una consulta sobre eso, profesor. No estrictamente sobre la tarea. Bueno, por una parte, para la tarea 2, o no sé si es que va a haber como un tiempo, o si se le puede hacer consulta durante la próxima semana. Por supuesto. Y bueno, eso por las partes de algunas tareas que quiero reenviar. Bien. Y por la parte de la tarea 3,
me di cuenta que no sé si la semana delta se considera como semana de trabajo para la tarea. Eh, entiendo que semana de. Claro, no se puede hacer evaluación esa semana, es muy poco plazo. Dice usted. O sea, es por decir que, claro, por decir que después vayan, no sé si mis compañeros o yo también probablemente, vayan a decir sí que, porque esta se dio esta semana la tarea. La próxima semana ahí serían las 2 semanas normales Ya, de cada tarea que queda. Entonces ahí está sí, viendo, ok, no sé si se considera, porque esta tampoco está en el calendario la semana delta. sí, ya. Sí, yo iba a hacer 2 semanas, pero después me atrasé porque estaba con la otra tarea y ahí, Sí, entonces ahí claro, quedó con menos plazo esta tarea. Sí, sí, ya, pues, podemos aumentar el plazo. Como para el. Sí, podemos aumentar el plazo. Ya, ahí ya, ok, para que no sea el lunes de esa semana. ya. Sí, bien, bien, Eso, bien. yo creo que igual no sé si va a estar por la semana ahí conectado, pero le puedo enviar un mensaje por Discord por si es que tengo alguna duda. Sí, por favor. Sí, sí, en general estoy conectado a Discord porque lo usamos en el trabajo, entonces siempre lo tengo abierto. Por último, me escriben y yo me conecto. Ya. Muchas gracias, Eso, profesor. ya, listo. Muchas gracias también. Chau. Nos vemos. Nos vemos, profe, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao.